Regla del divisor de voltaje. Esta regla es muy útil cuando queremos resolver circuitos que están conectados en serie y nos interesa determinar la diferencia de potencial en alguno de sus elementos. Si les pido resolver este circuito, lo primero que se tiene que hacer es determinar la resistencia equivalente que presenta cada uno de estos elementos sumados por su conexión en serie. Entonces, la resistencia total del circuito va a ser igual a la suma de todos los resistores que tenemos aquí conectados. Para este caso sería sumar todos los que tenemos aquí. Vamos a suponer que tenemos los 5. Y con eso obtenemos R total. Al simplificar este circuito, nos va a quedar un solo resistor equivalente del valor igual a la suma de resistencias. Y ahora sí podemos calcular la corriente que está circulando en esta dirección en el circuito. Esta es la circulación y esta es mi corriente total. La corriente total está dada por la ley de Ohm como la diferencia de potencial total entre la resistencia total del circuito. Al circular la corriente así, va a provocar que haya una diferencia de potencial. Acuérdense que siempre la corriente va de un potencial mayor a uno menor en los resistores. Entonces, los resistores adquirirían esta polaridad. Aquí yo tendría B1, aquí tendría B2, aquí tendría B3, B4, B5 con estas polaridades. Vamos a suponer que el problema nos pide determinar la diferencia de potencial únicamente en un resistor. Vamos a suponer que nos piden el valor de B3. La diferencia de potencial en el resistor 3 va a ser igual, por ley de Ohm, a la corriente 3, la corriente que está pasando a través de él, por el resistor número 3. Aquí podemos ver que la corriente total pues es la misma que la corriente que está circulando por el resistor 3, porque el circuito está en serie, la corriente tiene que ser la misma. Si yo sustituyo aquí en la fórmula, I3 pues es I total, multiplicando a R3, y esto es, por ley de Ohm, la diferencia de potencial total entre RT, multiplicado por R3. Si yo reacomodo, tendría R3 entre R total por la diferencia de potencial. Si tú te fijas, aquí tenemos una fracción en donde esto es menor que 1, porque RT pues va a ser más grande que R3. Esto lo que nos está diciendo es que la diferencia de potencial de B3 es una fracción de la diferencia de potencial total. Eso tiene mucho sentido porque si nosotros llegamos a sumar las 5 diferencias de potencial, pues nos tendrían que dar el valor de la fuente. Entonces, vamos a generalizar la regla del divisor de voltaje, diciendo que para cualquier voltaje en un circuito en serie, la diferencia de potencial de cualquiera de sus elementos va a ser igual a el cociente de el resistor que quieres, determinar el potencial entre la resistencia total del circuito por el voltaje que se está aplicando. Y con esta formulita podemos determinar el voltaje en cualquier elemento de un circuito conectado en serie.